amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com. Hoy, por supuesto, les queremos decir que también usted puede seguir las incidencias del programa y toda la programación de Global TV a través del canal 65 en señal abierta. Los amigos de Aycaracha y tuguarapa.com llevan a ustedes el audio del programa. También la gente de Telered TV tiene la opción, el canal YouTube de Rojas y Arenas, y también en la página, el blog de Ender Arenas, enderarenas.com, que tiene su sede en Bogotá. Allá tiene la sede, el blog de Ender Arenas, porque Arena probablemente en cualquier momento termina en la tierra de Nariño. Bueno, amigos, ya usted sabe, nos puede seguir en Periscope también. Allí Andy está haciendo un esfuerzo, creo que por lo que veo, no, el Periscope, está perfecto. Sí, yo me asusto cuando veo la cara de estos muchachos de aquí, que cuando ven bueno, el Periscope nos puede seguir. Anoche no soñé contigo, ni soñé una cosa sabrosa, no, nada de eso. Anoche no bailé un merecumbé, pero sí estuve viendo un programa emitido por la cadena Caracol, colombiana, por cierto, donde un programa que es un buen programa porque tiene un grupo de periodistas especializados en distintos temas, y entonces ellos hacen un programa con 3 segmentos los días domingos, que tiene una audiencia bastante amplia en Colombia, y que ayer se multiplicó la audiencia, sobre todo porque desde primeras horas de la mañana comenzaron a señalar en las redes que vieran el programa de los informantes. Yo, por supuesto, sabía de qué se trataba, y obviamente, como todos los venezolanos que tenían opción de ver el programa, lo vi. El programa, la primera parte del programa tenía que ver con la nacionalidad del presidente Maduro. Este es un tema que en Venezuela, el que en Venezuela nadie quiere tocar, lo tocan algunos que otros. Lo tocó Pablo Medina y lo trabajó mucho Walter Márquez cuando era diputado, y también Abelardo Díaz, que era diputado por el Táchira. Eso trajo como respuesta, por ejemplo, en un programa de Globovisión, que la señora Tibisay Lucena presentara una copia de un acta, que no sé si era una partida de nacimiento, algo así, y le pidieron que mostraran los originales, cosa que la señora Lucena nunca hizo. Después Bielma Mora dio unas declaraciones, Bielma Mora, me refiero al gobernador de Táchira, dio unas declaraciones diciendo que Maduro había nacido en un pueblo, en el Táchira. Elías Agua creo que dijo que había nacido en los Chaguaramos. En la Candelaria. O en la Candelaria. Y el propio Maduro creo que dijo que él había nacido en los Chaguaramos. Pues en los Chaguaramos, o en los Palos Grandes. Yo realmente no lo sé. Lo cierto es que de Maduro muy pocas cosas se saben, y últimamente ha arreciado una campaña, claro, una campaña contra el presidente, en el sentido de pretender desalojarlo del poder, al que llegó legítimamente acompañado de los votos de los venezolanos. Hay la percepción de que el país está mal y que va a seguir mal. Y a algunos se les ocurre que la salida es por la vía de Maduro, por la vía de la salida de Maduro. Bueno, pues bien, hasta ahora todo había quedado en el ámbito nacional, pero como diciéndole, con la prudencia del caso de algunos que no se atreven a hablar del tema. Pero el propio presidente Maduro en días pasados dijo: ahora dicen que yo nací en Cúcuta, que nací en Cúcuta. Pero resulta que el presidente dijo, y una cosa importante también, dijo: yo voy a estar hasta el último día. Lo que quiere decir que el presidente sabe que el último día es cuando termine su mandato. Ya dijo que se iba al último día. Chávez también dijo: yo me voy enseguida, y después le cogió gustico la cosa y se quedó. Y yo también, cogiéndole gustico, me hubiera quedado. Pero ayer Caracol muestra la partida de nacimiento, la fe de bautismo, la iglesia donde se casaron los padres de Maduro, con pruebas que, según la locutora del programa, son irrefutables. Es decir, está bien, que los venezolanos hagan lo que quieran, pero Maduro es colombiano porque su mamá, según la Constitución colombiana, le da el derecho a la ciudadanía colombiana. Es decir, tiene doble nacionalidad. Maduro. Tiene doble nacionalidad. Y ellos dijeron allí que en ningún momento había aparecido una solicitud de rechazo a la nacionalidad colombiana de parte de Maduro, porque él también puede decir: no, yo no quiero ser colombiano, yo soy venezolano. Entonces, bueno, que Caracol se haya metido en este asunto me llamó la atención, porque en Colombia
tal como pudo el reportaje mostrar, ni las autoridades colombianas, ni los pobladores de la zona donde está la casa donde dicen que vivía Maduro, tampoco quisieron hablar. La periodista al respecto dijo que pareciera ser que algunos agentes de inteligencia venezolanos estuvieron por ahí dando sus vueltitas y o compraron lealtades o presionaron lealtades. Lo cierto es que eso no se sabe, pero lo que sí está claro es que la señora mamá de Maduro es colombiana según el reportaje de Caracol. Si la señora es colombiana, Maduro es colombiano. Y no hay ninguna comunicación donde Maduro rechace la nacionalidad colombiana. Pero la Constitución venezolana dice que el presidente tiene que ser venezolano de nacimiento. Y sin otra nacionalidad. Y sin otra nacionalidad. Yo no sé para qué pusieron eso. ¿Cómo que pusieron? Porque tiene que ser así. Yo no sé para qué pusieron eso. Yo voy a tratar de hablar con Zúñiga, porque si yo quiero la presidencia, van a decir que Margarita no es, que si Margarita es tal. Ok, entonces lo cierto es que la preocupación es la siguiente: ¿por qué un canal tan importante como Caracol se anota en esa? ¿Qué busca Caracol? ¿A quién le envió el mensaje Caracol? Otro detalle que queda suelto es que Maduro dijo: ahora dicen que yo nací en Cúcuta, yo nací en la tierra de Bolívar. No, la tierra de Bolívar no. La tierra de Bolívar en aquel momento sí, la Gran Colombia, pero después que las cosas... Por la tierra de Bolívar hasta Bolivia. Después de lo de Páez, en Valencia, las cosas cambiaron y entonces ya no es lo mismo. Y eso, el que lo tiene que aclarar es el presidente Maduro. Pero cada vez que había una elección, cuando Carlos Andrés Pérez fue candidato, Copey sacaba que Carlos Andrés Pérez era de Cúcuta. Cúcuta se paró por un puente, de allá y de acá, eso es un puente, es un río que separa Colombia de Venezuela. Tipo que nació a la orilla del río, está más cerca de Cúcuta que de San Cristóbal. Pues bien, Pérez un día sacó su partida de nacimiento: yo nací en tal parte, en esta ribera del Arauca Vibrador. Mira, yo sí nací en esta ribera del Arauca Vibrador. Perfecto, Pérez mostró su cosa. El presidente Maduro va a tener obligatoriamente que mostrar su partida de nacimiento. Mire, aunque lo que está en cuestión no es que Maduro haya nacido en Venezuela y presentado en Venezuela, lo que está en cuestión es que él tiene nacionalidad colombiana, y eso tiene también que decir Maduro: mi mamá nació, digamos por caso, allá en Santa Ana de Margarita. Perfecto, aquí está el papel de que pero si los colombianos ya están diciendo, e irónicamente Pastrana y Uribe lo llaman paisano, entonces ya la situación es otra, y la pregunta es: ¿por qué Colombia, por qué un medio de comunicación tan importante como Caracol se anota en este asunto? Yo lo comento por interés, digamos, periodístico, más que cualquier otra cosa, pero de verdad que lo que sale es que el presidente Maduro, de una vez por todas, le aclare al país qué es lo que pasa con eso. Yo creo que sí, yo creo que está obligado a aclararlo. Porque la Constitución es muy clara. Solo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República. Así dice el artículo 41 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A menos que el TCJ señale que el hecho de haber nacido en la tierra de Bolívar, en sus fronteras originales, eso sea suficiente para señalar también, que efectivamente... Bueno, que el Tribunal Constitucional le dé la nacionalidad. La Sala Constitucional le puede dar la nacionalidad, señalando que ese artículo 41 fue redactado en un momento de ¿cómo se llama? De euforia. De euforia revolucionaria, pero que en verdad hay que considerar el artículo es anticonstitucional. Inconstitucional. Que es inconstitucional el artículo 41 y que es necesario enmendar la plana de ese artículo. Pues ¿cómo es posible? Y quitarle el pedazo que tiene ahí y listo, y se arregla todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Tacharlo. Pero con amarillo, con rojo, con bueno, negro. Con rojo. Con rojo. Pero que el Tribunal Supremo de Justicia determine, ¿verdad? Como tú ahora, en caso de que el Tribunal Supremo de Justicia de pronto sufra un ataque de conciencia patriótica, entonces el presidente Maduro tendrá que salir a la palestra pública y decir: mire, yo soy venezolano. Y igual que Pérez, que nació en esta ribera del Arauca Vibrador, él puede decir que nació en los Chaguaramos, en la Candelaria, en el Táchira. Pero es que, mira, entonces, todo el mundo sabe que Pompeyo Márquez nació en el estado de Bolívar. Todo el mundo sabe
que el único blanco que nació en el Batey fue Teodoro Pekov. Sí, señor. El único. Yo sé, y alguien me dijo a mí, ve, si Teodoro nació en el Batey, y yo nací en el centro de Manhattan. Pero yo le expliqué, mire, que Teodoro era el hijo de una señora, médico, tal, y su papá, y vivieron en el central de Venezuela, y efectivamente Teodoro era el único blanco que había en la familia, con sus familias, y los hermanitos de Teodoro también. Entonces, pero Teodoro, ok, que Osvaldo Álvarez Paz nació en Maracaibo. Así es. Que Guido Briceño nació, ¿dónde nació Guido Briceño? Por el apellido colombiano. ¿Dónde nació Guido Briceño? Lo averiguaremos y se lo diremos en el próximo capítulo de esta novela. La gente sabe que Lucinchi nació en Clarines. Ajá. La gente sabe que Leoni nació en Upata. Que Leoni nació en Upata y que Betancourt nació en Guatire. Sí, señor. Y que Caldera nació en Yaracuy. ¿Yaracuy? Yaracuy, sí. Después para allá. ¿Y Luis Herrera? Luis Herrera nació en el Llano, venezolano. Sí, señor. Entonces, ¿por qué? ¿Y Manuel Rosales, en Santa Bárbara? Rosales, en Santa Bárbara. Bueno, dicen que Manuel Rosales nació en Mérida. Lo llevaron pequeño al municipio de Colón, donde hizo carrera política. Dicen, no me conta, pero también eso yo sé dónde nació Bolívar. Bolívar nació en Caracas. En Carayaca, dice el chavismo. Bueno, pero todo el mundo dice que nació en Caracas. Nació en Caracas, hasta que no lo cambien. Nació en Pero Caracas. entonces resulta que Sucre nació en Cumaná. Y Urdaneta nació en Maracaibo. Dicen que en La Cañada, algunos. Bueno, lo cierto del caso es que no hay por qué alarmarse. Lo que tiene que haber es que el presidente de la República ya de verdad le calle la boca a los detractores que están diciendo que él no es venezolano. Ahora, y diga, yo nací en tal parte y aquí está la partida de nacimiento. Sí. ¿Por qué si no? Mire, el venezolano, ahí dígame aquí en el Zulia, son demasiado brolleros. No, y suspicaces, el venezolano es muy suspicaz, porque lo que hizo la señora Tibisay Lucena es decir, aquí está la partida de nacimiento del presidente de la República. Y la puso así. Eso no es así. Eso tenía que enseñar, mira, aquí está la partida de nacimiento. Pero hay tantos lugares donde supuestamente, yo no he visto un venezolano más esquivo desde su lugar de nacimiento que el presidente Maduro. Las voces que han hablado y que han tratado de aclarar dónde nació Maduro se han confundido. Desde Villamamora, que dijo que nació en el Táchira, hasta Jagua, que dijo que nació en una parroquia caraqueña, pasando por Maduro, que también dijo que había nacido en una parroquia caraqueña. Es decir, lo que yo digo es, pero no, no se puede ir y buscar en el registro. Claro que sí, eso es fácil. Maduro es un hombre joven, Maduro nació en el 60. Claro, esos libros no se han quemado. Esos libros están allí. Maduro nació en el 60. Sí, no se han digitalizado 62, tampoco. ¿Ah? Es de 62. No, yo lo digo, mira, yo lo digo además porque a mí, yo lo dije un día, no me importa mucho de dónde se es, si se hacen las cosas bien. Yo no tengo ese atavismo, pero constitucional y legalmente las cosas tienen que estar claras. Y el que primero tiene que aclararlas es Nicolás Maduro. Y nosotros tocamos el tema en el entendido que quien lo toca es Caracol, y nosotros lo que estamos diciendo es por qué Caracol toca el tema. Es la pregunta de nosotros hoy. ¿Por qué Caracol toca ese tema en un programa de los más vistos de la televisión colombiana? Sí, y de verdad que a lo mejor cualquiera que sea el interés de Caracol puso sobre la mesa un tema que ya había introducido en la política venezolana Márquez, creo. Sí, bueno, Walter, y también la cadena Univisión de Miami. Y Aristigueta Granco también, el que lleva. Y en la Asamblea Nacional, en una comisión de la Asamblea Nacional, están estudiando el asunto y tienen la información de la que dispuso Caracol. Hay una diputada venezolana que tiene una comisión de asuntos sociales, no sé qué cosa, que ella tiene, Denny Fernández. Denny Fernández. Ella tiene en sus manos documentación y la Asamblea tendrá que decidir alguna cosa en su momento. Una Asamblea que, por cierto, discute muchas cosas. La Asamblea está en todo, discutiendo todo. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Ayer iban a discutir Bueno, porque ayer el gobierno se entrampó, de verdad, porque tuvo que enviar a la Asamblea la prórroga del decreto de emergencia económica. Pero ¿por qué si ya se lo había aprobado el TSJ? ¿Será para que...? Pero es que era por 100 días nada más, por 60 días. O sea, 60 días, prorrogarle por 60 más. Por 60 días, pero tiene que discutir la prórroga la Asamblea. Ahora lo pudo haber enviado al Tribunal Supremo, exacto. La prórroga se... La primera cosa fue que el gobierno no hizo las cosas como era. Había que enviar a la Asamblea Nacional la información de por qué motivo era necesario la emergencia económica. Pero cuando uno ve la disposición del gobierno con respecto a lo que consideran
emergencia económica. El presupuesto esta vez fue aprobado a $40 el barril. Es de suponer entonces que si el petróleo venezolano ha fluctuado entre 24, 25, 26 dólares el barril, es de suponer que hay un déficit, por lo menos a nivel de presupuesto, y que Venezuela no tiene ingresos por otra vía. Es también conocido que Venezuela tiene, reconocido por todos, porque cuando dicen que la oposición dijo que iba a acabar con las colas y las colas siguen, oye, quien genera las colas es el gobierno, que no tiene suficiente producción para satisfacer la demanda de la gente. Pero bien, entonces resulta que si el gobierno no presentó las cifras, ¿cómo hablas tú de emergencia económica si lo primero que haces es que aumentas la cesta-ticket, aumentas el salario, dice que vas a gastar no sé cuántos millones de dólares en reactivar actividades que tienen que ver con infraestructura, y vamos a hacer, y no has reducido, por ejemplo, la ayuda al exterior, no has reducido el gasto por la vía de las embajadas, no has reducido la cuestión de la publicidad, no has reducido los viajes al exterior de comisiones del Estado. Es decir, oye, ¿cómo me vas a decir a mí que estás en emergencia si tú sigues gastando? E incluso dices que pase lo que pase, nosotros vamos a salir adelante. Entonces la tal emergencia no existe. Pero vamos a suponer que existió la emergencia, el gobierno tiene que llegar, mira, en 60 días hicimos esto y esto y esto, y no pudimos completar esto, por lo tanto necesitamos 60 días más. Eso no cuesta nada, lo que pasa es que los poderes tienen que reconocerse entre sí. Los poderes deben reconocerse entre sí, y es obligatorio que así sea. Como yo, igual que considero que como deben reconocerse entre sí, la Asamblea Nacional debe hacer su trabajo. No convertir la Asamblea Nacional en un ente político. La presión para la salida de Maduro le corresponde más a la Mesa de la Unidad Democrática que al propio Parlamento, aunque en un momento sean lo mismo. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional tiene definido su campo de acción. El campo de acción de la MUD es el campo de la política, que pueden operar otras cosas en función desde conversaciones consensuadas hasta salidas constitucionales impulsadas en la Asamblea, que la Asamblea necesite el impulso de la MUD para tomar decisiones, pero no convertir a la Asamblea en un poder para enfrentar al Poder Ejecutivo, que es ahí donde yo tengo una diferencia con sectores de oposición. Pero bueno, recapitulando, Arenas, porque se nos acaba este segmento, mira, habrá que seguir indagando dos cosas que quedaron no precisas. Uno, ¿por qué Caracol se mete en este asunto? Y dos, ¿de dónde es Guido Briceño? Bueno, y hay una tercera, que es la más importante. ¿De dónde es Maduro? Esa es la más importante, porque creo que está muy curioso ahí. ¿De dónde es Maduro? Si es venezolano o es colombiano. Esa es la discusión. Ahora, ¿los cantantes de dónde son? De La Loma. De La Loma. Ay, es fácil. ¿Dónde son los cantantes? De La Loma. Ahora, ¿de dónde es Roja? De Margarita. De Margarita. ¿De dónde es Arena? De La Pomona. Ahora, ¿de dónde es Maduro? Un signo de interrogación enorme. No se sabe. Nadie sabe. Ahora, si yo no hubiera ¿Sabrá dicho, el presidente Maduro dónde nació él? Mira, si yo no hubiera dicho en razón de este programa que yo nací en Margarita, mucha gente pensaría que tú eres pensaba que yo había nacido pero ahí. Pero fíjate que tú lo aclaraste. Yo lo aclaré porque decían que yo había nacido en la calle Hugo. Francisco lo aclaró por el bien de él y de su familia, pues. Claro, me preguntaron ¿de dónde es usted, compañero? Yo le dije, no, de Margarita, y yo nací en Margarita, y mi mamá nació en Margarita, y mis hermanos nacieron aquí, pero yo nací allá en esa ínsula. Claro, está rodeada de agua por todas partes. ¿Cierto? En esa isla rodeada de agua por todas partes, ahí nací. Mira, es necesario que, yo creo que Jorge Rodríguez cometió un pequeño error, dado que él es psicólogo, en la campaña que él tiene en el municipio de Libertador, Acaba Donde Quieras, parece ser que es una campaña que puede llevar a ciertos problemitas con ese asunto del SIDA, porque usted sabe cómo son los jóvenes con esas hormonas revueltas, ¿no? Y con esa campaña se llama equívocos, el Acaba Donde Quieras. Así que Jorge, enmienda la plana, tú que eres psicólogo, muchacho, ¿verdad? Ahora, ayer leí algo así del programa de José Vicente, ¿no? Porque, claro, tú sabes que los domingos se nos convierten en cosas que estaba invitado a un hervido que algunos llaman sancocho y otros llaman sarcocho. Sí, de costilla y de gallina.
Ajá. Y entonces... Lleva un cruzado. Un cruzado, sí, pero muy sabroso, ¿no? Pero entonces, claro, mientras estaba con eso y aproveché para oír la misa de un sacerdote y en la misa me di cuenta de lo siguiente, que los sacerdotes no deben hablar de las cosas que no saben. Y temprano en la mañana el sacerdote comenzó a hablar de unas cosas. El sacerdote debe saber mucho de teología y de cómo llevar el rebaño a buen puerto. A buen puerto. Pero, bueno, a buen puerto pero a veces cuando se ponen a hablar de cosas que no saben, suelen confundir a la feligresía. Y además de eso, hizo un discurso sobre el Evangelio que también, que al final terminaba comprometiendo a la iglesia, porque si hay un ente discriminatorio y excluyente de las mujeres, es la Iglesia Católica. Pero él, cuando aquella cuestión que llevan a Jesús, la prostituta, y entonces no, la prostituta no le llevan y le dicen, mira, esta fue sorprendida en flagrancia cometiendo adulterio. En flagrancia, tú sabes, cometiendo adulterio, pues lo consiguieron, el tipo la llevaron, entonces los tipos, ¿y qué vas a hacer tú? Entonces Jesús le dijo, después que Jesús medita, pues Jesús era muy vivo, ¿no? Claro, Jesús, ¿no? Y le dijo, bueno, mira, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y los tipos se fueron. Entonces el sacerdote pregunta, ¿y por qué no trajeron al hombre? Bueno, porque las condiciones de la época no permitían, la culpable era la mujer, porque ciertamente ya en ese momento la discriminación y el machismo funcionaba. Ok, está muy bien, y el sacerdote dio un discurso a propósito del Día de la Mujer y dice que eso no puede ser, que eso hay que cambiarlo. Pero resulta que está hablando en un sitio que es precisamente uno de los lugares donde más discriminación hay contra las mujeres. Así es, bueno, entonces yo digo, y después comenzó a tocar un tema que rozaba lo político, y yo le dije a la persona que estaba a mi lado, le dije, mira, cuando uno no sabe de un tema, lo mejor es callarse, porque los sacerdotes creen que ellos saben de todos los temas y que sobre todos los temas pueden opinar con el riesgo de que mucha gente que va a oír su palabra orientadora lo que hace es que lo desorientan. Así es. Y son muchos los casos. Y eso me impidió, pues, entre misas, hervidos, tal, no sé qué, me impidió ver el programa de José Vicente, que tú sabes que no me lo pierdo nunca. Pero dice José Vicente que hay un exministro de la defensa de Chávez que anda en unas cositas raras como conspirando. Algunos suspicaces dicen que ese ministro puede ser Raúl Isaías Baduel, pero yo les anoto otro que lo dejaron por fuera, lo dejó Ángel Monaga, que hace la nota, periodista muy destacado en el Zulia, un comunicador A1, que le faltó Raúl Salazar, que también porque dice José Vicente que este ministro está conspirando y le está trabajando y es muy amigo de los Estados Unidos. Y yo entiendo que Raúl Salazar también era amigo de los Estados Unidos, o sea que pueden ser uno de los dos, o los dos. Yo otro también está, Choantí también muy amigo de Estados Unidos. No, pero Ochoa no fue ministro de defensa de Chávez. De Chávez no, ¿verdad? Que fue ministro de Pérez. Pero bueno, este es un país lleno de toda la vida, toda la historia republicana de conspiradores, y José Vicente se encarga de denunciar a los conspiradores de hoy. Pero cómo se quedó calladito el 4 de febrero, no dijo nada, y él sabía. Sí, señor. Y yo te digo que yo siempre he oído decir a los militares que los militares retirados no tienen influencia en el ejército. Perdieron el mando de tropa, ¿no? Cuando pierden, los militares retirados comienzan a hacer una suerte de jarrones chinos, porque nadie los toma en cuenta para nada, excepto uno o dos que se enchufan en los gobiernos y gobiernan como ahí en la cosa, ¿no? Pero lo que sí está claro es que pareciera ser que Rangel ahora, que denuncia sin prueba, porque Rangel fue el que nos dijo lo de los aviones que compró la oposición, una cosa insólita, que solamente una mente calenturienta por una fiebre nocturna es posible de decir una cosa como esa y después te hace tan tranquilo. Pero siempre ha ocurrido así, tira la piedra, esconde la mano y dice... No, él tira la piedra y no esconde la mano, lo que pasa es que tira la piedra y se hace el desentendido, sí. Porque la mano de él siempre ha estado allí, ¿no? Sí. José Vicente es un caso extraño en la política venezolana. Siempre ha estado allí. Siempre ha estado allí. Y
y esperemos que siempre esté allí a la hora de empezar de señalar responsables de lo que nos ha ocurrido en estos 17 años. Amigos, vamos a una pausa y quédese con nosotros, que lo que tenemos más adelante es también bueno. Eso es, me encanta que me hayan sorprendido con dando una, diciéndoles que esa es una canción muy linda de Roberto Roena, y yo quería aprovechar que esa salsita divina le gustaba mucho a un gran amigo fallecido, cumple 5 años de fallecido, el inolvidable Astolfo Inciarte, gran amigo, era un gran deportista y un hombre que le encantaba la salsa, ¿vale? Esa era una de sus pasiones. Y entonces, bueno, hoy cumple 5 años de fallecido, y aprovechamos para colocarle ahí una de esas canciones que tanto le gustaba. Ahí la tenemos. Bueno, seguramente los familiares hoy habrán alguna misa en su nombre, y bueno, sigamos nosotros adelante, Arenas, pero les comentaba que nos llega la información que la gente no quiere recibir los billeticos de 2. Los billeticos de 2 eran unos billeticos monos, ¿verdad? ¿Cómo que monos? Muy bonitos, pero eran unos billeticos monos, eran azulitos y tenían a Miranda. Y esto debe ser un colibrí, porque yo no sé si no veo bien aquí, si parece un colibrí, creo yo. Entonces, fíjate. No, pero, chico, no es un colibrí. No, chico. Esto es una tonina. Pero, yo creí que era un pájaro. Una tonina, chico. Eso es déjame ver, chico, una tonina. Yo pensé que una tonina. Yo pensé que era un pájaro, ¿vale? No, es una tonina. Bueno, pero okay, ya sabemos que es una tonina, pero lo que yo quería decirles es que la gente no quiere, los comerciantes no quieren recibir este billete. Y hemos visto cosas terribles. Primero, la rabia de la gente. Diciendo, yo no recibo billeticos. Incluso llegó un momento, cuando hace tiempo, que los centavitos y tal, los tiraba, los botaba la gente. No quiero eso. Ahora está pasando con este billete, nadie lo quiere. Incluso pudimos observar a alguien que le pagaron 10 bolívares con 5 billeticos, y en la cara del cliente, chum, lo rompió. Oye, eso no se puede hacer, eso es un delito. Un delito. Y además, si usted le dan 1 millón de billeticos de estos, al banco los cambie. Vayan que los cambie. Este billete, mientras no tenga inconveniente, este curso legal, y usted lo tiene que recibir. Por ejemplo, si usted no compra nada con el billetico de 2, eso no es culpa del billete. Ni de quien se lo da. Ni de quien se lo da. Que usted no pueda comprar nada con esto. Por la Universidad del Zulia fumea. Sí. Sí. Usted no puede comprar nada con esto, no es problema, pero eso sí, la culpa que usted no pueda comprar nada con esto no es del billete. Sí, señor. Es de los que nos dijeron que íbamos a tener productos bandera y que íbamos a tener todo. Y ayer leí un trabajo, una entrevista que le hicieron, unas declaraciones de Pérez Abad, del nuevo zar de la economía, donde dice que hay una clase media popular que se acrecentó en Venezuela. La clase media popular. Sí, que eso es un contrasentido, Pérez Abad. Caramba, chico. Yo te digo una cosa, en el país hay muchos marxistas de oídas. Es decir, no leyeron de oídas. Entonces, bueno, no creo que Pérez Abad sea marxista, obviamente, pero es un disparate Pérez Abad. No hay clase media popular, no la hay. Lo que hay es una clase media arruinada y que ha pasado de ser clase media a otra cosa que todavía no podemos definir, porque sigue siendo profesional universitario, sigue devengando, por ejemplo, un sueldo como profesional, pero que hoy en día no le alcanza ni siquiera para hacerse de la cesta básica. Así que ha perdido las características y su naturaleza de clase media para convertirse, eso sí, en sector popular venido a menos, es decir, pero no es decir, no hay clase media popular. Lo que se trata es de una pauperización creciente de la clase media y una desprofesionalización creciente de la clase media. Pero bueno, Pérez Abad insiste en decir esas cosas con mucho. Mira, pero no solamente, pero lo que sí, si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca y crea que la guerra es por otros lados. Mire, ayer había café en un sitio que yo regularmente voy los domingos. Había unas marcas de café.
pero lo que sí me llamó la atención fue el precio de los productos. Hay un café muy bueno, cuyo empaque es rojo y amarillo, que cuesta 1.740 bolívares. Y el café en grano, o 2 kilos, está en 4.000 bolívares. Entonces, pero cuando vas a ver un dulce, 6.000, un atún de 98 gramos escurridos, 1.000 tantos, una leche condensada, que eso era, entonces está costando casi 1.500 bolívares. Entonces, que la gente se molesta. Y yo le dije ayer... Te tengo una mala noticia a ti. El pescado que tanto te gusta a ti en Semana Santa, el bacalao, cuesta 10.000 bolívares el kilo. No, Arena, 10.000 no. ¿No? ¿Más caro? 39.000. No me digas. Sí, señor. Pero ese es el noruego. El noruego, claro. El que yo vi de otra nacionalidad. No. Hay problemas con la doble identidad que tiene, la doble nacionalidad. El kilo de bacalao noruego cuesta 39.000 bolívares. Ese que yo vi, no sé si es noruego, pero parecía noruego. Por hablar. ¿Ah? Porque tiene los cachitos del vikingo. Sí, parecía noruego, pero él dice que no es noruego, ¿no? Bueno, mira, el pescado de Semana Santa, no se sabe quién lo puede comprar, porque es que en la curvina, que la muy noble y proletaria curvina está en 1.700 bolívares el kilo. Lo comprará la clase media popular. Entonces, no por eso, sí. Entonces, pero usted sabe que para cocinar pescado usted necesita una cantidad más allá de 1 kilo, porque el pescado tiene escamas, tiene una cabeza y tiene huesos también. Entonces, y te va reduciendo todo, igual que el clásico pollo también. El pollo está bastante costoso, ¿no? Entonces uno dice, no es culpa de los vendedores, porque habrá uno que otro especulador, que sí los hay especuladores y muchos. Pero lo importante es que los salarios venezolanos se quedaron abajo. Miren, la verdad verdadera es que el salario real del venezolano se vino abajo estrepitosamente, y lo más grave es que no existe de parte del gobierno un plan antiinflacionario que permita proteger el salario real, porque el gobierno, todos los días hay una cadena para perder el tiempo señalando que van a tratar de que derogue el decreto. El decreto Obama, los venezolanos no lo conocen. La mayoría hicieron una encuesta entre los asistentes al mitin de Maduro contra la cosa Obama, y la gente no sabía de qué se trataba. No, la mayoría cercana al 90% no sabía de qué se trataba. Lo que decían era que Obama estaba preparando la invasión a Venezuela. Pero no decían que el decreto Obama fundamentalmente es contra 8 o 10 personas que los Estados Unidos consideran que no deben estar allá. Y simplemente es contra unos venezolanos a quienes les tienen prohibido ir a los Estados Unidos. Lo demás es ganas de conversar. Ahora, está bien que Venezuela en algún momento, y el Parlamento debió tomar cartas en el asunto. Yo hubiera hecho un discurso diciendo todo, desnudando al decreto Obama y diciendo las cosas como son. La Asamblea no lo hizo, pero chicos, díganle a la gente cómo le van a arreglar el problema de la salud. Eso tiene que hablarlo el presidente. No, ya tenemos el motor salud, porque la farmacéutica es tal, y porque nosotros vamos a tener tener medicina para todo. Eso no es verdad. Todos los días vemos que el problema de la medicina, en vez de reducirse, se incrementa. Y el problema de los alimentos. Hay unos alcaldes que deciden por su cuenta que expropiar los alimentos y venderlos a donde ellos los quieren vender más barato. Ok, hasta que se acaben los alimentos. El peor camino para mejorar la situación es precisamente esa. El peor camino. Te puede dar dividendos unos días, pero después eso no tiene fundamento. Y es grave lo que están haciendo algunos alcaldes. Pues bien, nosotros queremos que el presidente de la República un día de estos también nos sorprenda con algunas cosas que nos dé algún alivio, porque resulta que lo último fue devaluar. El gobierno devaluó de 6.30 a 10 y devaluó de 13 a 200 o a 300, pero nada más. Y el problema del país no es un problema de bolívares, es un problema de dólares, y para eso no se está haciendo nada, y la producción no arranca. Porque ¿quién va a producir para que un alcalde quién va a producir para cuando envíen los camiones para los automercados un alcalde se los coja? ¿En nombre de quién? O lo que le hicieron a Polar con la harina de maíz precocida. Hoy cumple 75 años Polar, por cierto, 75 años cumple hoy Polar. El oso está parado, está levantado. Está, sí, creo que
Popular ha cumplido un ciclo interesante, porque es el mayor productor de alimentos para el país y el gobierno detiene una guerra económica montada a Polar. No es que Polar le tiene una guerra económica montada al país, el gobierno se la tiene montada a Polar. Y por supuesto, una vez que esa guerra culmine con el éxito del gobierno contra Polar, nosotros los venezolanos vamos a empezar a sufrir las verdaderas carencias y el desabastecimiento y la escasez de los principales productos que nos comemos. Bueno, el asunto es que alguien hacía creo que era César Tinoco con el artículo del viernes, donde él decía que la inflación... ¿En qué periódico? En el Nacional. Que la inflación para los sectores populares, para los sectores de menores ingresos, era infinitamente superior a la inflación que vive el sector más rico. Que de verdad quien está pagando toda esta situación miserable que el venezolano está viviendo son los sectores populares, los sectores C, D y E, porque es donde más se expresa el impacto de la inflación, es donde más se sufre el impacto de la inflación. Creo que son 6, 7, 8 puntos más que la inflación que vive el sector más rico del país. Entonces yo creo que el gobierno ha manejado demasiado mal este asunto, ha hecho una hiperpropaganda que de nada le ha resultado, porque en la realidad, que es la que ciertamente se impone, el venezolano se da cuenta que una cosa es lo que dice el gobierno en su propaganda oficial y otra cosa es la que se expresa en la calle, la que se expresa en los supermercados, y la que se expresa en las bodegas, en los mercales, en Pedeval, etcétera, etcétera. Así que, mira, yo escribí el sábado que la velocidad de la crisis es superior al tiempo que se expresa en términos políticos. Y que esa velocidad de la crisis, como es mayor que la política, va a terminar llevando el país a la ruina definitiva, y cuando vengan las soluciones políticas ya hemos llegado al fondo, y ahí la superación de los problemas es sumamente difícil. Y las salidas cada día se acortan más, y cada vez podemos contabilizar con menos certeza el futuro. No hay manera de contabilizar el futuro, no hay manera de calcular el futuro, no hay manera de medir el futuro para los venezolanos. Es necesario, mira, es necesario que yo creo que ahí la expresión de Henry Ramos Alup en la marcha, yo creo que tiene un sentido. Es decir, para evitar la ruina del país, para evitar un colapso, para evitar la confrontación violenta, el presidente tiene en sus manos la solución de este problema. Él la tiene en sus manos, pero tiene que pasar por la conciencia del presidente, decir, yo no puedo con esto. No puedo con esto, es decir, los problemas rebasaron el ámbito de mi validez o de validez intelectual y de competencia que yo tengo para resolver este problema. En las manos del presidente está para resolver este asunto. Y probablemente haya una válvula de escape para que podamos respirar y podemos cambiar un poco la atmósfera y tratar de resolver los entuertos en que se nos han metido en los últimos 17 años. Bueno, mira, hoy vamos a hablar, no sé si ya tenemos un tiempito para ello, de dos mujeres unidas por un destino. Suena telenovela. Bueno, suena telenovela. Una de ellas es nada más y nada menos que la señora Dilma Rousseff, hasta ahora presidente de la República de Brasil, la República Federada de Brasil, ¿no es que se llama? La República Federal de Brasil. Pues bien, la señora Rousseff fue la elegida por Lula da Silva para ser presidenta del país después que él dejó la presidencia. Pues bien, Dilma traía buenas credenciales, economista, luchadora, guerrillera, presa política, en fin, y tenía todas las condiciones, había sido también presidente de la petrolera Petrobras, una de las petroleras más importantes del mundo, y que durante el gobierno de Lula cobró un inusitado poder internacional, incluso consiguieron unos yacimientos mar afuera de Brasil que obviamente colocaban a Brasil como uno de los grandes reservorios de petróleo del mundo, lo que garantizaba por los años el bienestar que ya estaban conociendo en el gobierno de Lula. Pero mira que las cosas no son como uno quiere y comenzaron a destaparse dos cosas. Primero, que no bastan las credenciales para uno garantizar el éxito, y dos, que la economía no es lineal, que la economía tiene sus baches y que esos baches deben ser, la gente tiene que saber predecirlos con el propósito de atenuar sus consecuencias. O corregirlos, ¿no? O corregirlas.
y ocurrió lo que nadie pensaba que iba a ocurrir, que la economía brasileña no se industrializó como se suponía que iba a ser, sino que siguió dependiendo fundamentalmente de las materias primas. Vino una caída del precio de las materias primas y entonces Brasil se vio prácticamente desnudo. A esto se une las denuncias de corrupción que empezaron por tocar a algunos funcionarios importantes, tanto de Petrobras como del gobierno brasileño, y se supo lo de una cosa que llamaban mensalado, que no era otra cosa que la compra de conciencia de los diputados, compra de conciencia y de votos de diputados, que salpicó a Lula, y que Lula olímpicamente en su momento dijo que él había sido absuelto porque el pueblo había vuelto a votar por él. Bueno, todo iba muy bien, hasta que por fin los jueces y los fiscales llegaron tirando de la madeja a Lula, y Lula, en vez de responder a las acusaciones, se defendió acusando, pero no dijo nada de si él había recibido, si él tenía unas casitas, si le gustaba la buena vida. Pero entonces salió diciendo, yo que soy un pobre obrero metalúrgico. Sí, pero a los pobres obreros metalúrgicos también les gusta que el tilintilín de los dólares en el bolsillo. Claro. Pues bien, y entonces la señora Rousseff, haciendo un pésimo gobierno, se ve contra las cuerdas, y allá le convocaron una manifestación que dicen algunos entendidos que fue de cerca de 1,5 millones de personas, acusando a Lula y pidiendo a la señora Rousseff que si se pudiera marchar antes. Fíjate cómo se activó la calle en Brasil. Se activó la calle, la gente está en la calle pidiéndola, todos vestidos de verde amarela, activando la calle, pidiendo la salida de la señora Dilma Rousseff. La activación de la calle es fundamental cuando se quiere resolver los grandes problemas. En Brasil se activó la calle, sin guarimba y sin capucha, como decía Chucho Torrealba, que es el caso venezolano. En Venezuela, si se quiere que el gobierno cumpla la Constitución y el TCJ cumpla la Constitución y que no la altere, es necesario que se active la calle en los términos en que los brasileños la han activado, sin guarimba y sin capucha. Es decir, la gente en la calle. El que no esté en la calle no está invitado nunca a la fiesta. Casi siempre se queda en su casa. Pero en este caso es necesario y es fundamental que la calle se active si se quiere buscar una solución. Y que se cumpla la Constitución. La Constitución es nuestro texto fundamental, la que guía la conducta y el actuar de los venezolanos, de todos. Entonces es importante que se respete, que se mantenga, y que no se altere su contenido ni su espíritu por obra y gracia de 7, 5, 4 o 3 personas, ¿no? Los brasileños han dado una demostración de civilidad increíble. A mí me llegó una información a propósito de Rousseff y la corrupción, me llegó una información de parte de un amigo bastante bien informado, que se reúne con gente también muy informada, sobre una visita que hizo al Fondo Monetario Internacional el controversial dirigente de COPEI, Roberto Enríquez. Sí. Fue hace rato, ¿viste? Sí, Roberto Enríquez, él era muy aficionado a enviar cartas, ¿no? Es probable que también esta vez haya enviado cartas, pero me dice que fue que se acercó al Fondo Monetario y al Banco Mundial a solicitarle, a preguntar en qué medida el Fondo Monetario Internacional podría ayudar al gobierno venezolano si en caso de que éste pidiera la ayuda del fondo. No sé si fue que lo mandó el gobierno o fue una decisión propia. Fue una decisión propia. Entonces, pero lo que parece ser, que es ya donde yo tengo la duda, lo comento con ustedes para saber si tienen información al respecto. Valga decir que quien me da la información a mí es una persona lo suficientemente seria, siempre ha sido a lo largo de su vida muy seria en las informaciones que me da, pero quería compartir con ustedes porque en el Fondo Monetario que le dijeron que Venezuela necesitaba ayuda. Los venezolanos, que Venezuela no necesitaba ayuda porque habían 350.000 millones de dólares depositados, ¿no? En el exterior, en bancos de Bélgica, Andorra, Suiza, China y algunas islas del Caribe, que superaban con mucho el Producto Interno Bruto, los presupuestos de países, muchos países, y que era fácil que los pudieran repatriar. Yo le doy la credibilidad que tiene mi amigo, a quien respeto y admiro, pero me cuesta mucho creer que el Fondo Monetario haya podido reunirse con un dirigente y decirle estas cosas. Dice que el dinero está afuera a nombre de personas naturales,
y que hay una persona de 24 años que ya tiene 100 millones de dólares. Sí, y que hay uno que tiene 4.500. Dios. Bueno. Son jóvenes geniales, genios. Sí, pero lo que sí llama la atención es, amigos y amigas, que esto ser cierto, de verdad. Pero 4.000 millones de dólares tienen uno. 4.500 millones. Bueno, ya ese es más rico que Escotet, que tiene 3.800 millones de dólares, más rico que Cisnero, que tiene 2.500 y más rico que Mendoza, que tiene 700. Lo que llama la atención es que ninguno de ellos, antes se le conocieron herencias ni cosas de esas que pudieran justificar ese dinero. Entonces, la pregunta es, oye, eso será, la primera cosa, ¿será esto verdad? Sí. Yo estoy por llamar a Enrique. Lo que pasa fue que con la pérdida de los teléfonos, que uno cuando sale en cualquier esquina sale un ratón y te quita el teléfono, perdí el número de Enrique, pero voy a tratar de llamarlo para preguntarle de primera mano si es verdad esa información. Pero de no ser verdad, buenísimo, pero de ser verdad, oye, la preocupación es mucha, ¿verdad? Bastante. Mucha la preocupación. Y yo tengo que tratar de verificar esto porque, oye, y ese dinero, ¿cómo se fugó del país? Ese es un saqueo, mira, que yo creo que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Si eso es verdad, pues 350.000 millones de dólares. No sé si será verdad o no, pero en el país entró 1,5 billones de dólares del 2005 hasta ahora. Y no se sabe, ciertamente, si nosotros hiciéramos una especie de disección de esa cantidad de dinero y lo repartiéramos en lo que el gobierno dice que ha gastado, sobra demasiado dinero, pero mucho dinero, porque una parte importante de esa enorme cantidad de dinero que nos entró en estos 17 años no se traduce en grandes obras y se traduce en algunas misiones, en algunas cuestiones que son de verdad que a la larga demostraron no ser demasiado productivas. Hay una cantidad de dinero que no se explica dónde fue a parar y probablemente eso que dijeron a Roberto Enríquez en el Fondo Monetario sea cierto, que hay 350.000 millones de dólares de venezolanos depositados en la banca internacional y que ese dinero pudiera ser expatriado, porque ya hay experiencias anteriores donde países tuvieron que regresar el dinero a los países donde se lo llevaron. Yo creo que en Venezuela se pueden hacer esas diligencias. Yo creo que sí. Pero bueno, está bien, pero está la denuncia. Ahora viene que el gobierno o quien sea active estas cosas. Porque yo te digo, mira, Arena, yo estoy convencido que a nivel de gobierno son más los que se están asqueados con esto. Y ayer hablé con un ex magistrado del Tribunal Supremo. Ayer. ¿Un ex magistrado? Ex magistrado. ¿Y qué te decía? Y me dijo, mira, tú sabes que yo estuve ahí y yo hice mi trabajo. Pero yo no seguí en el tribunal porque yo no fui capaz de irle a estar lamiéndole la bota a que me pusieran nuevamente. Y preferí, si me ponen bien, y si no, yo siempre fui lo que he sido. Pero bota. ¿Lamiendo la bota? Bueno, no, me dijo la bota, pero no sé si será el zapato. Ese lamiendo el zapato, o el talón. La chancleta. O el talón. Lo cierto es que me dijo, mira, el asunto está en que la corrupción se tragó todos los ideales. Y algunos como yo prefieren hacerse un lado. No pelear con el gobierno, no criticar al gobierno, pero hacerse un lado. Hacer silencio. Pues. Hacer silencio porque resulta que de nada vale que una voz en solitario diga algo. Yo le digo, pero es que hay unos que están hablando. Me dice, bueno, pero hablan a destiempo. Hablan a destiempo porque en todas las instituciones venezolanas existe el conocimiento de todo lo que pasó y quiénes. Porque si no lo supieran, pero saben los nombres. Lo que pasa es que siempre priva solidaridad automática y el afán de lucrarse un poquito más. Pero de verdad, frente a esto, tú dices, mira, tiene que haber alguien tiene que salir a decir esto, mira, con la plata en Andorra, con el dinero en Andorra. Yo, como dirigente del gobierno, no hubiera dejado que la oposición tomara este asunto. Yo lo asomaba plenamente. Pero si hay gente amiga o muy cercana que se ha enriquecido, ¿qué se puede hacer? El caso del 29,
El 29 sabremos. Ya no hay más, me dijeron que ya no había haber más prórroga. Más prórroga. El 29 sabemos de qué están hechos los hombres. Y entonces, amigos, no haber actuado a tiempo puede pasar factura. Nos vamos a una pausa, ya regresamos y usted siga con nosotros a pesar de que Andy apague el periscopio. Seguimos, amigos, con la flor de la canela. La flor de la canela. Mire, tú sabes que yo a esos organismos internacionales tengo que reconocer que en el pasado les hacía mucho caso. Pero la vez que caso a la CEPAL. Sí, la vez que la UNESCO dijo que en Venezuela habíamos acabado con el analfabetismo, y nosotros que vivimos aquí sabíamos que no era verdad, y que todo era propaganda de la tal misión Robinson, que por cierto el propio gobierno desmiente a la Robinson y desmiente a la UNESCO porque reconoce que en Venezuela hay un índice alto de analfabetismo. Sí, señor. Como si eso pudiera medir a los países ahora, ¿no? Porque hay un analfabetismo funcional de gente que sabe leer y escribir. Y el problema de lo que la UNESCO favorecía era que había personas que ya podían leer y escribir en una gran cantidad. Resulta que era mentira. La FAO después vino por aquí la CEPAL, un organismo latinoamericano que dijo que Venezuela iba a crecer a 4% y que todo estaba perfecto, y resulta que a los pocos meses de la señora marcharse, el propio gobierno reconoce que la economía había decrecido en un 4%. Pues bien, la FAO, un organismo internacional también, había señalado en su momento que Venezuela había logrado cumplir con los retos de hambre cero. Bueno, perfecto. Pero lo último que hace la FAO es decir, leo esto siguiente: Marcelo Resende, delegado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, elogió al gobierno venezolano por la creación del mejor sistema popular de distribución de alimentos, a pesar de que ya hace prácticamente un año, en abril de 2015, Data Analysis estimaba que la escasez de alimentos llegaba a 80%. Lo sabe todo el mundo, menos la FAO. Puede ser que se hayan equivocado de país. No, se nos equivoca. Y además, dice, felicito al pueblo de Venezuela y a su gobierno por crear la mejor red pública para distribuir alimentos, y también los felicito por lograr una activa participación y organización social de todo su pueblo. El gobierno no ha podido hacer uso de esta declaración de la FAO como propaganda, porque sería la burla, una burla a las miles de personas que todos los días... Ahora, ¿y por qué la FAO, que debe tener... Bueno, el problema es que la FAO se alimenta de las estadísticas oficiales que los países envían. Así habrá manipulación en la data oficial que el gobierno envía a esas organizaciones, que la FAO, que no tenemos duda de su seriedad, emite un juicio como este. A menos que el portavoz de esta información, el vocero de este anuncio, le hayan pagado, porque no se justifica, porque nosotros vemos todos los días las enormes colas, más que nunca colas ahora, el latino, porque ya no, prácticamente los bicentenarios están cerrados. Entonces las colas, hay un supermercado latino en el norte de la ciudad, en Delicias Norte, que las colas todos los días son kilométricas, de gente humilde ahí parada, y habrá en bachaqueros, por supuesto, muchos. Pero esto de que dice ese señor que felicita al pueblo venezolano porque ha resuelto el problema de la distribución de alimentos, es una cosa que se cae por su propia cola, que se cae por el peso de la cola. Entonces, o le pagan, o la data oficial que envía el gobierno a esos organismos, obviamente está tan manipulada que se aventuran a dar una información como esta. Ya Luis Vicente León anunciaba que el 80% de... Sí, ya había... Sí, claro. Imagínate tú. Bueno, lo último que seguimos hoy, porque claro, tenemos todavía un poco de deporte, sobre todo porque los venezolanos ya comienzan a jugar en los juegos de exhibición, los juegos de entrenamiento, los resultados del Real Madrid y el Barcelona, y la propuesta que tú hayas hecho en el sentido de que las muchachas, a ver si será posible que la FIFA aceptara a las muchachas sub-17 de Venezuela para jugar en la Copa Centenario, de la Copa América Centenario,
visto pues los resultados que esta gente ha tenido y que estas muchachas han demostrado tener más valor y fuerza y deportivismo que los jugadores nuestros. Y además habilidad para jugar. Mucha habilidad, pues. Y como a veces tú ves jugadores de fútbol que tienen unas barbas largas y tienen unos cabellos largos, y entonces a lo mejor las muchachas pueden participar también. Yo creo que sí. Vamos a la igualdad de género, sí. Y las muchachas pueden participar en un evento supuestamente muy varonil, muy masculino como el campeonato. Entonces yo digo que a lo mejor que esta propuesta tuya me han dicho que tiene cuerpo, que ya se la presentaron a Esquivel, ahora se la presentaron a Esquivel. Bueno, pero es que Esquivel no tiene ninguna... No, pero ahora que está en Nueva York, no, pero es que Esquivel tiene sus amigos ahí. Ahora que está en Nueva York le dijeron, mira, Rafa, como le dice el amigo del abogado amigo del... Rafito creo que lo llama. No, Rafa le dice. Rafa, mira, Ender Arenas, que es un conocido locutor y animador de televisión en Maracaibo, ha venido planteando como inquietud dirigirnos a la FIFA para solicitar que por una dispensa deportiva se le permita al equipo sub-17 femenino de Venezuela participar en la Copa Centenario de América. A Esquivel en realidad no le disgustó la idea, pero en ese momento Esquivel quería comerse unas tenazas de langosta. ¿De qué? De cangrejo. De cangrejo del mar de Alaska y acompañadas de una salsa elaborada con unos quesos traídos de Europa para él. De Suiza, sí. Tú sabes que Esquivel pudo pagar su fiancita, pues. No, 7 millones. 7 millones. Una tontería, es una burusa. Pero un momentico, vamos a aclarar. Él afianzó los 7 millones con propiedades y 2 millones en efectivo. Una burusa, Francisco. Bueno, una burusa, sí. Bueno, lo que quería decirte es que la propuesta está tomando cuerpo y las muchachas dicen que están dispuestas a ir, solo que preferirían que tú te personaras en Barquisimeto, en Cabudare, para que les hagan la propuesta a ellas. Yo le digo, bueno, no hay problema. Arenas es capaz de ir al fin del mundo solo por ver el tricolor nacional en lo más alto del podio. Sí, señor. No, bueno, y entonces lo que quería... Voy a ir a Cabudare. Lo que quería era decirte esto. Y otra pregunta que te quería hacer, porque yo hago preguntas que yo sé que tú no la vas a responder. ¿Quién es Mendoza? Eso te lo pregunta tu mujer. ¿Quién es Teresa Mendoza? Yo sé quién es Teresa Ramos. Teresa Ramos. Tú sabes quién es Teresa Ramos, pero no sabes quién es Teresa Mendoza. ¿Quién es Teresa Mendoza? Teresilla Mendoza. Teresa Mendoza. Arena sabrá quién es Teresa Mendoza. Dime quién es. Bueno, no pregunto, hermano, pregunto quién es Teresa Mendoza, porque Teresa Mendoza es una mujer muy importante en el mundo del crimen. Teresa Mendoza es Kay del Castillo. Kay del Castillo, claro, la reina del sur. Teresa Mendoza es la reina del sur. La reina del sur. Y la mirada penetrante del hombre y la tomó por el brazo y la llevó por el pasillo. Y justo antes de llegar a la habitación para entrar, le dijo, ve a dormir tranquila, muchacha. Pero su mirada era tan penetrante que ella no puede desembarazarse. En la revista Proceso Mexicana, lo trae destacado El País de Hoy. Te puedes buscar la revista también en internet. Una excelente revista, una de las mejores revistas latinoamericanas. Escriben, sus reportajes son de primera. Y yo la otra vez vi en la revista Proceso una entrevista, un trabajo sobre el Chapo Guzmán. Porque el Chapo ya el Chapo estaba trabajando no con el tráfico de estos alcaloides naturales, sino con la cosa química. Sintética. Y que dicen que el Chapo podía estar, su organización era una organización empresarial que no tenía nada que envidiar a las grandes corporaciones del mundo. Eso fue hace tiempo. El Chapo estaba libre, la primera vez lo detuvieron, se volvió a fugar. Pero mira cómo dice Kay del Castillo: él me atravesaba con la mirada, yo me sentía morir. Kay del Castillo palpita, empalidece, suda y siente las sienes estallar. Primero al recibir un mensaje de los abogados del Chapo, luego por el proyecto de rodar una película juntos, finalmente por cruzar la mirada, su mirada con el mayor narcotraficante del mundo. Mini infarto, me quiero morir. El relato de la actriz mexicana Kay del Castillo, publicado este domingo en la revista Proceso, sobre su relación y encuentro con el líder del cartel de Sinaloa, es un viaje en rosa profundo.
una admirada sucesión de recuerdos, sensaciones y efusiones líricas que obvian, al igual que hizo su camarada de periplo, Sean Penn, el lado oscuro de la bestia, los asesinatos en masa, la tortura de policías y sicarios, la aberración criminal en el que se hundió Ciudad Juárez y gran parte de México por la codicia de Joaquín Guzmán Loera. Y entonces todo va encajando, ¿no? Fíjate tú, la posición del Estado mexicano, los gringos se retiran, no se sabe si el Chapo amenazó con contarlo todo, y parece que el contarlo todo tiene que ver con altos funcionarios del gobierno mexicano. Los gringos lo quieren tener allá, pero ahora están preocupados de dónde van a tener a ese Chapito, porque si les escapa a ellos, la cosa va a ser fea. Ahora el padre de Key del Castillo acusa a Sean Penn, que si yo tiene una cara de bandido. ¿Acusa a Sean Penn también? Sí, lo acusa, pero parece que ellos tienen una empresa que fabrica tequila. Y se rumora de que el Chapo financió el tequila de Key. Creo que se llama, no sé, Cosa del Castillo, creo que se llama el tequila de la familia Castillo, ¿no? Bueno, en todo caso, la violencia en México, especialmente en Ciudad Juárez, fue y sigue siendo increíble, y donde una de las manos más oscuras, poderosas, es la del Chapo Guzmán. Sí, aquí dice ella, mi intención fue siempre hacer una película. Nunca he recibido dinero del señor Guzmán, ni para la realización del proyecto, ni para la empresa tequilera Honor del Castillo. Es por esto que mi declaración se realizará cuando mis defensores determinen que existen garantías legales para ir a rendirla a México, porque ella vive en los Estados Unidos. Y de verdad, ve el desenfado de Key del Castillo, la muestra como una mujer ya madura, ¿no? Sí, ya madura, pero de una belleza reposada, linda, Key del Castillo, ¿no? Es una mujer muy linda. Y el Chapo, un hombre muy enamorado. Pero a mí me da la impresión de que la declaración y la respuesta de ella a la entrevista que le hace Proceso, pudo haberla elaborado un guionista de telenovelas. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, porque es que tiene todo, mira, tiene todos los componentes. Tiene todo encuentros, emoción, miedo, suspenso, subliminalmente lujuria, una pasión más o menos enmascarada, una escena muy erótica, porque esa descripción del pasillo, de llevarla por el brazo, apretarla por el brazo, llegar hasta la puerta de la habitación, la mirada penetrante y decirle buenas noches, es una cosa increíble, sí, es verdad. Darme los derechos de su vida, a mí. Porque yo le pregunté, porque la admira, la respeta y confía en usted plenamente, le tiene respeto porque usted habla la verdad, no se anda con poses. Por eso ese tuit donde a él lo menciona, porque es valiente y porque quiere que actúe en su película, ya que le gustó mucho su trabajo en La Reina del Sur. Estómago en un puño, garganta seca, incredulidad, éxtasis y luego una aceptación absoluta. El trato quedó cerrado en el reservado del restaurante de Toluca. Y ni siquiera la fuga del Chapo en julio de 2015 lo tumbaría. La huida que Key recibió como una invasión de electricidad en las manos y los pies no hizo mella en los deseos del Chapo. El señor quería que yo siguiera adelante con el proyecto. Cuenta la actriz. Dicho y hecho, Del Castillo contactó con Sean Penn, un filántropo, un activista, un ser humano de mirada limpia y transparente. Sobre todo cuando venía a Venezuela a solicitar los dolaritos para... A Sean Penn se le quemó la casa. Sí. La habrá reconstruido. Pues claro. Bueno, Arenas, aquí tienes tú para que te diviertas. Ahora la buscas en Proceso, porque yo creo que este tema este tema a mí me apasiona mucho, porque a mí me gustan mucho las telenovelas. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, fíjate tú que la vez que yo presenté el libro de Berratica, creo que era Rating, que se llama el libro de Barrera. Rating, ¿no? Rating, se llama Rating. Entonces yo reconocí públicamente, el día que estaba presentando el libro, que y a mí me gustan las telenovelas. Pero me gustan las telenovelas bien hechas, ¿no? Sobre todo aquellas telenovelas a las que yo puedo hacer el seguimiento para descubrir la trama posterior y la subtrama. Que es lo bueno, porque te haces tú viendo una telenovela solo para llorar. Sí, además el protagonista sufre 365 capítulos y en el último es que sale triunfante. Sí. ¿Para qué va a haber una... O cuando, por ejemplo, por uno de los errores del libreto sacan a alguien que además es muy querido por el público. O está bajo contrato
y no se dieron cuenta que estaba bajo contrato y lo sacan 3 meses antes. Y tienen que volver a meter. Y lo vuelven a meter como un hermano gemelo que regresó del exterior. Es que es un mundo hermoso, ¿no? Pero fíjate tú, por ejemplo, que las telenovelas sirven para enseñar un poco de historia. Mucha gente se enteró de las atrocidades del régimen de Pérez Jiménez viendo a Estefanía, sí, magistralmente protagonizada por... Y lo mismo Gómez, ¿no? Y lo mismo Gómez. Sí. Protagonizada estelarmente por el fallecido y gran amigo Gustavo Rodríguez. Yo supongo que la gran novela de éxito en los años que están por venir es cuando cambien las cosas en Venezuela y se puede hacer la vida también de este régimen. Claro, no, es que yo creo que sí, porque mucha gente va a contar las historias. Mira, a lo mejor no la gran historia, sino esas pequeñas historias que han erosionado la legitimidad del modelo. Sí, sí las van a contar, porque fíjate tú que como cosa curiosa, una de las últimas novelas de Barrera Tica es Patria o Muerte, que es un excelente trabajo. Sí. De verdad, mira, yo le recomiendo a usted que si no ha leído Patria o Muerte, búsquela y léala. Al igual que es necesario que usted tenga cerca el libro de Bocaranda, el libro de Nelson Bocaranda, y también el libro de la señora Peñalver. Y todos esos libros que se vienen escribiendo, Chávez y testimoniando, ¿no? La época de Chávez. Mire, y que a la larga van a servir para que los venezolanos puedan tener las dos versiones, porque hasta ahora la única versión es la que cuentan algunos novelistas, amparándose en la ficción, y la que cuenta el que gobierna. Pero luego vendrán por ejemplo, habrá que saber qué fue lo que pasó con el central azucarero Ezequiel Zamora. Yo creo que eso se va a saber, como se va a saber lo que pasó con la cosa de Pedeval y todo lo demás. Lo importante es, como dice el poeta Rubén Blades, está prohibido que olvidemos, que es necesario volver a reconstruir toda esta cuestión para poder escarmentar. Hay un trabajo de un sociólogo de apellido Rodríguez, que cuando habla del proceso de transición en Chile, habla de democracia escarmentada, en el sentido de que supuestamente los chilenos escarmentaron después de precisamente 17 años de dictadura pinochetista, y la recuperación de la democracia como modelo de reorganización del orden social y político chileno. Él habla de democracia escarmentada. Según Rodríguez, los chilenos se escarmentaron y pudieron hacer ese pacto de concertación y hacer las cosas como no la hicieron durante los años de Allende, ¿no? Que pudieron haberlo hecho porque si un país tenía todos los ribetes de ser una democracia, era Chile. Y nosotros fuimos por muchos años un espejismo, porque todo el mundo, en el mundo se decía que la democracia en Venezuela había llegado para quedarse y era ejemplo. Sus instituciones eran ejemplos, con las dificultades que había, eran ejemplos para el mundo, y muchos procesos de paz y muchos países que luego advinieron a la democracia tuvieron a Venezuela como modelo. Sí, sí. Pero España era sin sustancia, era un modelo sin sustancia, porque era una marca sin sustancia, porque Venezuela después se demostró que lo primero que ocurrió fue que cuando dieron un golpe de Estado, la propia sociedad no rechazó como debió ser el golpe, y uno de los prohombres de la democracia fue capaz de decir una barbaridad como aquella de que con hambre no hay democracia. Eso lo dijo el doctor Caldera, y yo, que lo admiré hasta hace día, sentí que Caldera, que lo que se decía de Caldera, en muy buena parte era verdad. No lo estoy culpando por haber puesto en libertad a Chávez, no. Lo culpo por ese discurso que hizo en el Congreso, que fue una construcción retórica impropia de un demócrata. Sí, pero de todas maneras, Francisco, de esa declaración de Caldera lamentable, obtuvimos ciertas enseñanzas políticas, de que en la política no siempre hay que ser prudente, a veces hay que ser imprudente. Prudente fue Eduardo Fernández, prudentísimo, pensó que el apoyo a Pérez era fundamental, no a Pérez, sino a la democracia. De Fernández le cayó una maldición gitana, nadie volvió a creer en él después de ese discurso, después de esa comparecencia. Un buen dirigente. Después de esa comparecencia en el canal de televisión donde apoyaba la democracia venezolana. Caldera fue imprudente y tuvo éxito. Pero ¿sabes por qué? Porque Miguel Enrique Otero y otros tantos como él se dedicaron a golpear a todos aquellos que defendían la democracia. Mario nos dice que deberíamos marcharnos. Nosotros le vamos a hacer caso a Mario. Le vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, pero mañana, si Dios quiere, y amanece lloviendo. No, y aunque amanezca lloviendo, y ojalá que amanezca lloviendo. En Maracaibo tiene 3 años que no llueve. 3 años que no llueve en Maracaibo. Así que yo voy a cantar la danza de la lluvia.
Que llueva, la vieja está en la cueva. Sí, esa es una buena canción, sobre todo por la vieja. Sí. Amigos, nos guiamos con la vieja en la cueva y el viejo allá en los controles. Va a poner una canción que, por cierto, Francisco, es el mejor homenaje que yo le puedo hacer a mi hermano, porque le voy a decir las palabras que yo quiero decirle en boca o con la boca de otro, de Miguel Hernández. Hasta luego.